Pues sin más preámbulo, ya comenzamos, ¿no? Es un gusto para nosotros aquí en la Escuela de Cómputo Cuántico recibir al doctor Alejandro Kunold, quien es profesor, voy a leer su semblanza, es profesor titular del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Azcapotzalco. Obtuvo el doctorado en física en el Instituto de Física de la UNAM en 2005, donde recibió la medalla Alfonso Caso y el diploma Juan Manuel Lozano. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación y docencia. Sus principales áreas de trabajo son la información cuántica, los sistemas cuánticos abiertos, la interacción entre átomos y fotones, las álgebras de Lie aplicadas a la mecánica cuántica y los materiales bidimensionales. Y es autor o coautor de más de 50 artículos científicos y ha desarrollado algoritmos, métodos algebraicos y herramientas computacionales para el estudio de sistemas cuánticos. Entre sus principales aportaciones se encuentra el desarrollo de algoritmos cuánticos para simular la evolución de matrices de densidad, métodos algebraicos para estudiar sistemas cuánticos dependientes del tiempo y modelos de sistemas atómicos multinivel. Y bueno, es bastante una semblanza que les puedo yo seguir platicando, pero ha realizado estancias de investigación en Sandia National Laboratories, el INSA Toulouse y el Instituto de Física de la UNAM. Además ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado y ha sido jefe de área de física teórica y materia condensada en la UAM y coordinador de la licenciatura en ingeniería física de la UAM Azcapotzalco. Pues es todo un gusto tener aquí al doctor Alejandro Kunold. Y pues adelante, le cedo la palabra, te cedo la palabra, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Eh, pues estoy muy contento de estar aquí. Ahorita en la UAM estamos de vacaciones, entonces, desde el lunes, entonces el lunes me la pasé muy bien, pero ya el martes empecé a sentir que necesitaba hacer algo. Y hoy también está bien que estoy haciendo algo porque si no me voy a enloquecer. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Eh, como, bueno, pues digamos, les voy a hablar de la simulación cuántica de la ecuación de von Neumann eh, y mediante álgebras de Lie, de las cadenas de Pauli a la dinámica de transmones. O sea, en realidad este tema lo voy a, digamos, lo voy a dejar, voy a hablar de él al final y voy a dar una introducción, general de como qué es la computación cuántica. O sea, este es el plan de mi plática. O sea, voy a hablar un poquito de generalidades y el tema ese de la simulación de la ecuación de von Neumann para transmones. Digamos, nada más se los voy a platicar por encimita para que, digamos, a ver si logro encenderles la curiosidad y por si tienen interés en hacer una tesis o simplemente por si tienen interés, ¿no? Entonces, pues les voy a hablar de qué motivó la construcción de computadoras cuánticas, qué computadoras cuánticas existen actualmente, más o menos cómo funciona una computadora cuántica en particular. No, obviamente no voy a explicar cómo funcionan todas porque actualmente hay muchas arquitecturas. Entonces les voy a explicar digamos, la que más me gusta a mí, que es la de los transmones. Y brevemente voy a explicar qué tipo de problemas se pueden resolver o en principio se podrían resolver con las computadoras cuánticas. Luego voy a hablar de qué son las compuertas cuánticas, que básicamente son como transformaciones unitarias. Vamos a hablar muy rápidamente del teorema de la universalidad y luego les voy a hablar del algoritmo cuántico que más me interesa a mí, que es el algoritmo de la simulación cuántica, y, y luego pues les voy a hablar muy rápido de cuál es, o sea, cómo ese algoritmo se puede adaptar para resolver la ecuación de von Neumann, y luego les voy a mostrar algunos resultados de manera rápida de lo que tengo y les voy a platicar un poquito de qué es lo que quiero hacer en el futuro
con estas ideas. Entonces, y luego pues voy a concluir. Eh, entonces, bueno, ¿qué motivó? Entonces, seguramente, bueno, he estado viendo el programa del curso de computación cuántica que están siguiendo ahorita, que se ve que es muy práctico porque aparentemente están usando Qiskit, ¿no? Para resolver problemas o sea, pues para practicar cómo escribir algoritmos cuánticos. Entonces, seguramente algunas de las cosas que yo les voy a decir ya las escucharon y si no, pues seguramente las escucharán más adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que motivó la construcción de las computadoras cuánticas, o digamos, esta es la versión eh, oficial de qué es lo que las motivó, es un artículo de Feynman, aunque, bueno, hay un autor que cito ahí abajo, que es Jack Krupansky, que cita estos tres artículos de Feynman diciendo cómo se va a hacer la física en el futuro, pero digamos, el más importante es este de aquí, de Quantum Mechanical Computers, que es básicamente dice, bueno, si la realidad es cuántica, entonces no será mejor construir computadoras cuánticas en lugar de clásicas para resolver problemas cuánticos. Bueno, este, ok. Bueno, entonces otra cosa que motivó mucho la construcción de computadoras cuánticas es el famosísimo algoritmo de Shor, que básicamente sirve para, que podría servir para romper el criptosistema de llave pública RSA, que básicamente, es decir, tiene la etapa más importante de este algoritmo es factorizar números enteros muy grandes y entonces el algoritmo de Shor aparentemente sería mucho más rápido que el algoritmo tradicional, que justamente actualmente el algoritmo clásico para factorizar números enteros es tan lento que simplemente no tiene ningún sentido tratar de desencriptar comunicaciones cuánticas, ¿no? No tiene sentido porque me tomaría tanto tiempo que para cuando lograra desencriptar el mensaje ya no tendría ningún valor de ningún tipo, ¿no? Bueno, y por cierto, es importante que el 2025 fue, o sea, digo, ya es 2026, pero, o sea, decir, la UNESCO declaró el 2025 el año de la ciencia y la tecnología cuántica, entonces eso señala que hay algo muy importante que está pasando este, bueno, hace no mucho, fue el 14 de abril, no sé si notaron que Google había cambiado bueno, ya ven que cambia el logo dependiendo de la importancia del día, ¿no? Cuando fue el Mundial, pues tenían como un logo celebrando el Mundial y el 14 de abril de este año del 2026 fue el Día Mundial de la Computación Cuántica, entonces como hay un montón de celebraciones que tienen que ver con las tecnologías y las ciencias cuánticas, ¿no? Bueno, entonces pasemos a hablar de qué tipo de computadoras cuánticas existen actualmente. Entonces, si se fijan, aquí les puse unas cuantas. La primera es la de Google, la segunda es la de IBM, que es bueno, es una de las de IBM, que es la que yo uso. Esta de aquí se llama Xiaohong. Las tres de arriba utilizan una plataforma para lograr los qubits que se llaman transmones, de los que les voy a hablar en un momentito. Esta de aquí digamos, es un qubit de centros de diamante. Esta de aquí es de Honeywell y es de trampa de iones. Esta es realmente impresionante. He visto unos videos de cómo se mueven los iones sobre esta pista de metal que tienen aquí y es realmente impresionante. Y luego tienen esta de Cold Quanta, que es una computadora
de trampa de iones. Bueno, y digamos las últimas dos que vale, seguramente hay otras, o sea, por ejemplo, hay una compañía que fabrica computadoras cuánticas como de 3 qubits que utilizan como el fundamento de estas computadoras es la resonancia magnética nuclear, que seguramente, bueno, a mí me salen anuncios todo el tiempo porque se ve que yo busco en YouTube tanto el tema de computación cuántica que me sale unas computadoras, creo que son de origen chino, que se llaman SpinQ, que son de 3 qubits, o sea, no son muy impresionantes, son como computadoras pues para hacer investigación muy básica o para enseñanza, ¿no? Pero digamos, las más impresionantes de los últimos tiempos son Willow, que es de Google y que tiene 105 qubits físicos de transmones. Y luego está bueno, está la de Majorana, que es de Microsoft y que utiliza otro principio de funcionamiento que básicamente consiste en crear pares de Majorana artificialmente que están topológicamente protegidos, entonces eso les da mucha estabilidad a los qubits, pero pues esta solamente tiene 8 qubits. Lo que pasa es que funcionan con un principio muy novedoso, que es, como les decía, los pares de Majorana. Y luego está Cóndor y Heron de IBM que tiene 1121 qubits de transmones que utilizan una nueva arquitectura de IBM. Básicamente, la idea es que eh, eh, para Willow y para estas dos computadoras de IBM, si no me acuerdo mal, es que digamos, tienen muchos qubits físicos, pero varios qubits físicos hacen un solo qubit lógico. Entonces, de esa manera implementan algoritmos de mitigación del error a través de estos qubits adicionales. Pero lo que tiene interesante es que generalmente los algoritmos de mitigación del error se implementaban directamente sobre el chip. Es decir, se implementaban como programas dentro del chip y como programas pues dentro del código y en este caso la mitigación del error está metida en el hardware, pues. Entonces eso en principio pues las haría mucho mejores, ¿no? Eh, Ahora, una cosa con la que hay que tener cuidado y lo he visto, a mí me gusta mucho escuchar podcasts sobre temas científicos y he notado que cuanto más divulgativo es el podcast, más exageran sobre lo que pueden hacer las computadoras cuánticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que ya las computadoras cuánticas se están utilizando para diseñar nuevos materiales y para crear nuevas drogas y no sé qué, y nada de eso es cierto por el momento, es decir, el uso de las computadoras cuánticas por el momento es muy limitado. Entonces, un podcast que escuché, que ya está un poquito viejito, entonces quizá sería bueno buscar uno un poco más moderno para ver en qué van las cosas, pero es entre Brian Greene y Scott Aronson. Scott Aronson es un experto en computación cuántica y tiene un libro muy bonito de computación cuántica que empieza de una manera muy original, pues es muy diferente que el enfoque de Luis de la Peña, por ejemplo. Empieza con estadística más bien. Y bueno, y es muy interesante escucharlo a él porque él tiene una visión muy sobria de lo que puede hacer una computadora cuántica, ¿no? No como, no sé si seguramente escucharon, creo que era pues alguien importante en el desarrollo de la computadora de Google que empezó a hablar de multiversos y cosas así. Y entonces, pues obviamente los medios retoman estas noticias y entonces todo el mundo empieza a hablar de computadoras cuánticas y multiversos y no sé qué. Y por supuesto, nada de eso se comprende de manera completa actualmente, ¿no? Entonces, importante tener una visión sobria como la de Scott Aronson. Yo creo que Scott Aronson, si quieren,
ver qué es lo que pueden hacer las computadoras cuánticas actualmente, Scott Aronson es un buen punto de partida. Bueno, entonces, déjenme explicarles más o menos cuál es la idea general de una computadora cuántica. De hecho, yo me metí a lo de las computadoras cuánticas, básicamente porque trabajaba en sistemas de estado sólido que podían servir como registros cuánticos, pero no me quedaba claro qué es lo que tenía que hacer un registro cuántico, es decir, qué tipo de proezas tenía que hacer un registro cuántico para servir, para funcionar en una computadora cuántica. Entonces, en ese momento yo trabajaba con impurezas de galio en arsenuro de galio con nitrógeno, que es un semiconductor muy comercial. Y entonces quería averiguar qué cosas tenía que hacer una computadora cuántica, ¿no? Entonces, una computadora cuántica, por lo menos un qubit, yo debería poderlo poner en cualquier estado cuántico que se me dé la gana, y debería poder lograr entrelazamiento cuántico entre dos qubits. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver por qué, si yo puedo hacer esas dos cosas, es decir, poner un qubit en un estado cuántico, el que sea, que se me dé la gana, y puedo entrelazar dos qubits, entonces ya puedo hacer básicamente cualquier cosa que es posible hacer con una computadora cuántica. Entonces, aquí lo que ven es un transmón, este es el hamiltoniano de un transmón. Eh, el premio Nobel del año pasado tenía que ver con esto, tenía que ver con la cuantización de circuitos superconductores. Entonces, básicamente la idea es que tengo un circuito superconductor. Si uno estudia circuitos RCL en la licenciatura, pues uno se da cuenta de que funcionan muy parecido que un oscilador armónico. Entonces, en este caso, este circuito, y al cuantizarse, se convierten en un oscilador armónico con un cierto término de anarmonicidad que pueden ver aquí, ¿no? Este término de aquí, el que es proporcional a alfa, es un término de anarmonicidad, pero por todo lo demás, esto es un oscilador armónico forzado, ¿no? Entonces, y con un término de anarmonicidad que es muy importante porque es el que me permite el control cuántico entre el primer nivel y el segundo nivel sin meterme en el tercer nivel. Entonces, me permite controlar los dos primeros niveles cuánticos de este oscilador armónico hecho de transmón. Entonces, básicamente lo que hago es mandar un pulso electromagnético al circuito cuántico, ese pulso electromagnético está representado en este término de forzamiento del hamiltoniano, y ese pulso electromagnético luego me permite controlar la población de los niveles, ¿no? Entonces, aquí lo que están viendo es que el nivel más alto de energía, en este caso, tiene probabilidad de ocupación 1, y el nivel más bajo de energía tiene probabilidad de ocupación 0. Y después de este pulso electromagnético que tiene como perfil gaussiano, lo que ocurre es que los dos niveles tienen la misma probabilidad de 0.5. Entonces, esta cosa que ven aquí es la implementación de una compuerta que seguramente ya vieron en el curso, que se llama la compuerta de Hadamard, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de funcionamiento de un qubit. Bueno, qué problemas se pueden resolver con computación cuántica? Entonces, dado que ustedes están usando Qiskit, lo que hice fue meterme al manual de Qiskit para ver en qué iban. Y pues, si se fijan, hay un módulo de química, o sea que básicamente eso es química del nivel más bajo de energía de una molécula, o sea, del LUMO, y lo que hace es utilizar métodos variacionales para encontrar el nivel más bajo de energía, ¿no? Pero pues hay otras cosas como finanzas, ¿no? Como pueden ver aquí a la derecha, o pueden ver machine learning, y también pueden ver problemas de optimización, ¿no? En general. O sea, bueno, si lo piensan, las cuatro cosas que están viendo aquí
son problemas de optimización, ¿no? Consiste en disminuir una función de peso para encontrar el nivel más bajo de energía. Ok, entonces déjenme hablarles un poquito de compuertas, o sea, digamos, ya que entendemos más o menos cómo funciona el hardware, bueno, el hardware de una posibilidad, porque hay otras computadoras que funcionan controlando los niveles cuánticos de otras cosas, ¿no? Como el de impurezas en semiconductores y resonancia magnética nuclear, etcétera. Hay muchísimos. Entonces, básicamente, lo que hace la computadora cuántica es resolver la ecuación de Schrödinger. O sea, básicamente yo lo que hago es mandarle un pulso electromagnético que lo puedo pensar teóricamente como un hamiltoniano, o sea, tiene un hamiltoniano, y ese hamiltoniano produce una evolución unitaria del sistema, y entonces lo que hago es dejar al estado cuántico del sistema en alguna configuración particular que me sirve para resolver un problema, ¿no? Entonces, digamos, el problema central de la mecánica cuántica es convertir mi problema práctico, o sea, por ejemplo, un problema de finanzas o un problema de química o un problema de simulación cuántica como los que hago yo, es convertirlo en una serie de compuertas unitarias, como las que se ven hasta abajo, ¿no? Entonces, lo que ven hasta abajo es un circuito cuántico que ese en particular no hace nada. Bueno, nada que yo sepa, pues lo hice en Qiskit y lo puse ahí como para que vieran un dibujito de un circuito cuántico. Entonces, pues aquí tienen la compuerta X, ¿no? Que es como la compuerta NOT, la compuerta Y, la compuerta Z, la Hadamard, de la que hablamos hace un momentito, y aquí tienen una compuerta CNOT, que es una negación controlada, y pues aquí tienen estas tres compuertas de medición, que es la única compuerta que no es unitaria, ¿no? En una computadora cuántica. Ok, bueno, entonces básicamente la noción de bit, que es un sistema físico al que puedo poner en un estado 0 y en un estado 1, la cambio por la noción de qubit, que es un sistema físico que puede estar en el estado cuántico 0 y en el estado cuántico 1, pero que puede estar también en estados de superposición. Cuando tengo un solo qubit, ese estado, pues puede ser el estado 0 o el estado 1. Y cuando tengo n qubits, entonces el estado cuántico de esos n qubits es el producto tensorial o el producto de Kronecker de esos varios qubits, ¿no? Entonces, si tengo un qubit, tengo dos estados posibles. Si tengo dos qubits, entonces tengo 2 a la 2 igual a 4 estados posibles. Si tengo 3 qubits, entonces tengo 2 al cubo, que es igual a 8 estados y así sucesivamente, ¿no? Y seguramente, como ya notaron en Qiskit, o digamos, no solo en Qiskit, sino en la notación tradicional de circuitos cuánticos, un qubit se representa como una línea, dos qubits son dos líneas, tres qubits son tres líneas y así sucesivamente. Y uno lo que hace es colgar compuertas en cada uno de esos qubits, ¿no? Compuertas unitarias de un solo qubit y o compuertas CNOT, o sea, las que son de negación controlada entre dos qubits, ¿no? Y esa es la idea básica para generar un circuito cuántico. Entonces, matemáticamente, esto seguramente ya lo vieron, pero no está de más que lo repita. Si tengo un qubit, entonces gráficamente digamos, el símbolo es una rayita y esa rayita simboliza dos estados posibles, ¿no? El estado 0 o el estado 1 o cualquier combinación lineal de esos dos estados. Si tengo dos qubits, entonces ya tengo cuatro estados posibles que salen de hacer el producto de Kronecker. Si nunca habían visto el producto de Kronecker, bueno, se hace muy fácil. Si se fijan, tengo el estado 0 y el estado 0 aquí. Entonces el estado 0 era 1, 0
y el estado cero es 1, 0. Entonces, como que vuelvo a meter el vector adentro del otro vector, hago las operaciones y me sale el estado. Este es el resultado del producto de Kronecker de esos dos, ¿no? Y aquí abajo pueden ver el mismo ejemplo, pero para el estado 1, o sea, el qubit 1 en el estado 1 y el qubit 0 en el estado 0, y entonces es básicamente lo mismo, ¿no? Así se hace el producto de Kronecker. Bueno, entonces, otra cosa importante que es importante entender para hacer circuitos cuánticos es que para resolver cualquier problema yo necesito generar compuertas unitarias que sean de varios qubits, ¿no? Entonces, afortunadamente, hay un teorema de universalidad que me garantiza que yo puedo lograr hacer cualquier compuerta unitaria combinando dos tipos de compuertas. Unas que son las compuertas unitarias de un solo qubit, que básicamente son transformaciones del grupo SU2, y que son, algunos ejemplos están aquí, ¿no? X, Y, Z, la de Hadamard, la T, la S, ¿no? Hay varias compuertas, pero en general uno puede, por ejemplo, con Qiskit, uno puede hacer cualquier compuerta unitaria de un solo qubit que se le dé la gana, porque está implementada una compuerta unitaria completamente general, ¿no? Y el otro elemento es la compuerta CNOT. Y se puede demostrar que cualquier elemento del grupo unitario SUN, o sea, cualquier transformación unitaria de un número arbitrario de qubits, se puede componer con estas de un solo qubit y estas compuertas de aquí, CNOT, o sea, las compuertas de negación controlada, ¿no? Entonces, finalmente, cualquier circuito cuántico yo lo puedo entender como una serie de operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el circuito que yo había escrito hace un momento, y aquí abajo, pues estoy representando las diferentes compuertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que es importante tener en cuenta es que el circuito se lee de izquierda a derecha, mientras que la fórmula matemática se lee de derecha a izquierda, ¿no? Porque por ejemplo, aquí las compuertas X, Y, Z y H, que son estas de aquí abajo, son las primeras en actuar sobre el estado inicial del sistema, que es el cero, y posteriormente se van aplicando las demás compuertas, ¿no? Entonces, pues aquí tienen las compuertas X, Y, Z y H, que son estas de aquí, X, Y, Z y H, y luego tienen la primera compuerta CNOT, que es esta chiquita de aquí arriba, que es la primera, luego tienen la segunda, luego la tercera, y así yo las puedo ver como una serie de operaciones matemáticas, ¿no? Una de las cosas que me liberó más a mí, cuando estaba haciendo cálculos, cuando estaba armando circuitos cuánticos, era entender cómo funciona la compuerta CNOT, pues que generalmente como que la gente la deja para después. Pero bueno, ahora que están aprendiendo, les recomiendo que aprendan a utilizarla bien, que sepan hacer cálculos matemáticos con ella. Bueno, y entonces el teorema de universalidad lo que dice es, si yo quiero implementar cualquier transformación unitaria de cualquier número arbitrario de qubits, entonces esa compuerta unitaria será una combinación de compuertas de un solo qubit y de compuertas CNOT. ¿Ok? O sea, con, ese, con esas dos compuertas, con esas, digamos, dos categorías de compuertas, puedo hacer cualquier cosa que se me dé la gana. Eso es lo que dice el teorema de universalidad. Bueno, entonces, las compuertas y o sea, digamos, o sea, básicamente el teorema de universalidad viene justamente de que hay dos fenómenos, es decir, esto no es una demostración, nada más una manera de entenderlo de manera cualitativa, pero hay dos fenómenos que son muy relevantes en mecánica cuántica, y que no tienen, es decir, son muy diferentes a lo que ocurre en mecánica clásica o en las computadoras clásicas. Entonces, y estos dos fenómenos son
por un lado la superposición cuántica y por otro lado es el entrelazamiento cuántico. Entonces, cada una de esas, cada uno de esos dos fenómenos está representado básicamente por una compuerta, aunque en realidad es un poco más complicado que eso, pero digamos así, para entenderlo de manera cualitativa es suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy poniendo la acción de la compuerta de Hadamard, que es una compuerta de un solo qubit, y lo que hace la compuerta de Hadamard es actuar sobre un estado, y me lo convierte en un estado, es decir, por ejemplo, si la compuerta de Hadamard actúa sobre el estado cero, lo que me produce es una combinación lineal con igual probabilidad en el estado cero y en el estado uno. Lo mismo ocurre si actúa sobre el estado uno, con la diferencia de que el estado cuántico uno tiene una fase de digamos que es proporcional a -1 aquí abajo, de tal manera que, por ejemplo, si sumo estos dos estados, vuelvo a obtener el estado cero, por ejemplo, y si lo resto, vuelvo a obtener el estado -1, ¿no? Entonces, básicamente, la compuerta de Hadamard lo que me hace es conseguir como superposición máxima de dos estados si parto del estado cero o el estado uno, ¿no? Entonces, ese es el primer fenómeno, es la superposición. El otro fenómeno que es muy importante en mecánica cuántica es el entrelazamiento cuántico. Entonces, lo que tienen aquí es el circuito cuántico, es un circuito cuántico que me produce uno de los estados de Bell, escogí psi menos, pero hay cuatro. Ustedes, un ejercicio muy bonito que pueden hacer después de ver esta presentación es intentar hacer el estado psi menos, ¿no? Eh, si no lo logran hacer, lo que pueden hacer es checar mi canal de YouTube y ahí tengo un curso de computación cuántica. Eh, lo único que tienen que hacer es se meten en YouTube y escriben Alejandro Kunold, computación cuántica, y les va a salir el curso de computación cuántica que yo tengo. Y uno de los videos es cómo construir los estados de Bell, ¿no? De dos qubits. Entonces, básicamente aquí tienen el ejemplo de cómo construir psi menos, ¿no? Entonces, psi menos se logra con este circuito cuántico. Entonces, le pongo una compuerta de negación en el qubit cero, al igual que en el qubit uno. Entonces, la compuerta de negación básicamente lo que hace es me convierte al estado cero en el estado uno, o al estado uno me lo convierte en el estado cero, igualito que la compuerta de negación de computación clásica, ¿no? La compuerta NOT de computación clásica, que lo que hace es cero me lo cambia por uno y uno me lo cambia por cero, ¿no? Obviamente la compuerta cuántica hace muchísimo más que eso, ¿no? Porque hay estados o sea, lo que puede hacer es como voltearme la fase es decir, puede hacer varias cosas y no voy a entrar en el detalle. Entonces, básicamente el estado psi menos lo logro con estas dos compuertas. Entonces, fíjense, aquí está hecho el cálculo de cómo este circuito logra hacer el estado psi menos, ¿no? Porque aquí ven la compuerta X y la compuerta X en el qubit 0 y luego la compuerta H y bueno, entonces aquí separo por medio del producto de Kronecker. Entonces, esta compuerta X de aquí convierte en uno al estado inicial y esta compuerta X convierte en uno al estado inicial del otro qubit. Y luego lo que vemos es la acción de la compuerta de Hadamard actuando sobre el primer qubit a la izquierda, que me lo convierte en una superposición, como habíamos dicho. Y finalmente lo que vemos aquí es la compuerta CNOT, cómo actúa sobre estas dos. Y como la CNOT es una compuerta controlada, es un NOT controlado, entonces si el primer qubit está en cero, no le hace nada al segundo qubit, y si el primer qubit está en uno, entonces el segundo qubit es negado, o sea, le aplica la transformación X, ¿no? Que convierte cero en uno y uno en cero.
Entonces, lo que ven aquí es el efecto de esa compuerta y básicamente este de aquí es el estado psi menos de Bell, que tiene 0, 1 y 1, 0. Y ese, pues es un estado entrelazado porque si el primer qubit está en 0, yo sé que el otro está en 1. Y si el primer qubit está en 1, entonces el otro está en 0. Entonces ese es un estado entrelazado, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ahora me gustaría hablarles del algoritmo cuántico que es al que yo me dedico, que es la simulación cuántica, que justamente era la idea original de Feynman, ¿no? Feynman decía, si vamos a hacer simulaciones, deberíamos utilizar una computadora cuántica porque las computadoras cuánticas harían mejor el trabajo de simular un sistema que está en la realidad y como la realidad es cuántica, entonces me conviene utilizar una computadora que contenga este aspecto de la realidad, ¿no? Que sea cuántica también. Entonces, la simulación cuántica básicamente consiste en resolver la ecuación de Schrödinger para un sistema físico. Entonces, déjenme hacer una pequeña pausita aquí para explicarles por qué esto es importante. El problema es que en los sistemas de la naturaleza, vamos a suponer que tenemos un electrón en un sistema de dos niveles. Entonces, ese electrón puede estar en el nivel de abajo o puede estar en el nivel de arriba. Si ahora en lugar de tener un solo electrón en un sistema de dos niveles, tengo dos electrones, cada uno en su sistema de dos niveles, entonces ahora tengo cuatro posibles estados diferentes, porque puede ser que los dos electrones estén en el nivel de abajo, que los dos estén en el de arriba, o que el uno esté en el de abajo y el dos en el de arriba, o el uno en el de arriba y el dos en el de abajo. Entonces tengo cuatro estados. Entonces, si se fijan, el número de niveles que tengo va como 2 a la n, donde n es el número de sistemas repetidos que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 a la n crece muy rápido. Es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Si se fijan, el número de niveles con el que tengo que lidiar crece exponencialmente. Y las computadoras clásicas, el problema que tienen es que no crecen exponencialmente con el número de bits, crecen linealmente con el número de bits, porque pues básicamente yo necesito 120, o sea, yo necesito, para representar un número, necesito, por ejemplo, si quiero representar un número complejo, necesito 128 bits, ¿no? Para tomar en cuenta el signo y tener un número decente de decimales, en fin, se pueden utilizar números más grandes, pero cada vez el costo computacional es más grande. Entonces, si quiero simular un sistema de la realidad, el número de bits siempre va a crecer linealmente, mientras que el número de niveles del sistema físico crece exponencialmente. Entonces, muy rápidamente, una computadora clásica se me va a quedar corta, es decir, no me va a alcanzar el número de registros clásicos para representar al sistema físico. En cambio, una computadora cuántica tiene la ventaja de que el número de niveles crece también exponencialmente con el número de qubits. Entonces, el crecimiento de la complejidad del sistema físico por el número de objetos que lo forman crece exponencialmente igual que el número de qubits de la computadora con la que lo voy a representar. Entonces, en principio, podría representar sistemas físicos muy grandes, compuestos de muchos elementos por medio de una computadora cuántica, ¿no? Y ese número de elementos, pues es igual que el número digamos, en principio crece al mismo ritmo el problema, el sistema físico que la computadora cuántica. Bueno, entonces, básicamente el problema de simulación es el que les estoy mostrando en la lámina.
El hamiltoniano yo lo puedo dividir en H1, H2, H3, donde por ejemplo H1, H2, H3 son los hamiltonianos de las partículas, son los diferentes hamiltonianos de las diferentes interacciones que hay en el sistema. Esas H's de ahí generalmente son una cosa que se llaman cadenas de Pauli, que básicamente son productos de Kronecker de las matrices de Pauli por un factor de normalización y por un factor numérico que puede o no depender del tiempo. Entonces, básicamente el problema cuántico es cómo obtener la evolución temporal de ese sistema. Bueno, pues muy fácil. Del curso de mecánica cuántica seguramente han visto que la evolución temporal es el operador de evolución temporal UDT, y ese operador yo lo puedo representar en la computadora cuántica como una sucesión de operadores de evoluciones unitarias por un delta t muy chiquito, y y cada uno de esos delta t's corresponde a cada una de las h's que teníamos hace un momento. Como pueden ver aquí, aquí tienen como una h diferente. Entonces necesitan cada una de las h's y eso sucesivamente multiplicado por el estado inicial, y eso me daría la evolución temporal del sistema. Bueno, y hay un elemento adicional, que es que si yo hago eso de manera completamente inocente, entonces como mi delta t yo lo tengo que hacer finito, entonces el delta t, cuanto más chico lo hago, pues obtengo un error menor. Pero básicamente mi error es del orden de delta t al cuadrado. Entonces hay una técnica que se llama trotterización, que básicamente consiste en utilizar la fórmula de Trotter-Suzuki para hacer que ese error se reduzca a delta t a la cuarta y delta t a la 5, perdóneme. Y al hacer esto, pues el problema es que tengo que agregar más compuertas. Entonces, al agregar más compuertas, tengo el problema de que las computadoras cuánticas, así como están ahora, tienen mucha decoherencia y tienen errores. Entonces, al agregar compuertas, la cantidad de error que cometo se va acumulando. Entonces, finalmente hay que ver cuál es el equilibrio entre estas dos, ¿no? Bueno, y el problema que a mí me gusta, que estoy resolviendo en este momento, es la solución de ecuaciones como la ecuación de von Neumann, que es la ecuación para un sistema cuántico cerrado. Y no lo puse aquí, pero también me interesa resolver la ecuación de Lindblad. Entonces, esas ecuaciones tienen la diferencia de que en lugar de ser ecuaciones como la de Schrödinger, son más bien ecuaciones como la de von Neumann, o sea que actúan sobre una matriz. Entonces, el truco que se hace en ese tipo de ecuaciones es que se vectoriza la ecuación, es decir, la matriz de densidad se convierte en un vector. Entonces, por aquí pueden ver el método tradicional para convertir la matriz de densidad en un vector, que básicamente es tomar todos los elementos de la matriz de densidad y ponerlos uno arriba del otro, ¿no? Entonces, aquí tienen la matriz de densidad para un solo qubit, y entonces lo que tienen que hacer es apilar los qubits, ¿no? Pero, bueno, esto resulta que se puede conectar con las álgebras de Lie y se puede conectar con las álgebras de las matrices unidad, que son unas matrices que tienen un 1 en algún lugar. Y entonces, digamos, lo que yo propongo es resolver la ecuación de von Neumann que tienen aquí en la primera línea, que como pueden ver es muy diferente de la de Schrödinger. Entonces, la paso al espacio de Liouville, que básicamente consiste en representar la matriz de densidad como una superposición de matrices que forman un espacio vectorial. Bueno, si no están entendiendo esto, no importa, no se preocupen. O sea, yo lo único que quiero es encender su curiosidad. Y yo sé que me estoy yendo muy rápido y les quiero platicar lo que yo hago como investigación, y no es importante en este momento que entiendan todos los detalles. Obviamente, si quisieran entender los detalles de esto, hay que hacerlo con detenimiento, ¿no? Y no pretendo que lo entiendan. Entonces, bueno, entonces como les decía, lo que hago es utilizar una base de matrices son las matrices de las cadenas de Pauli, que eran los productos de Kronecker, y eso me permite vectorizar
la matriz de densidad de una manera más sofisticada que la que les acabo de mostrar, que consiste en ir apilando las columnas de la matriz, ¿no? Y si hago eso, entonces obtengo una como ecuación de Schrödinger, pero que ahora, en lugar de representar al estado cuántico, representa la matriz de densidad. Y de esa manera la puedo resolver, ¿no? Y una de las ventajas, esto ya me lo voy a brincar, pero una de las ventajas para resolver la ecuación de von Neumann de esta manera es que resulta que los generadores de la evolución temporal son las constantes de estructura del álgebra y estas tienen unas propiedades muy útiles. Por ejemplo, que cuando las descompongo en cadenas de Pauli, las cadenas de Pauli en las que se descomponen estas matrices conmutan entre ellas. Entonces no necesito troterizar, o sea que mi circuito no se hace más largo. Este, bueno, entonces al vectorizar, la matriz de densidad se convierte en una especie de ket. La evolución temporal se convierte en una evolución temporal como del grupo unitario, como vimos que lo hace la computación cuántica, y cada uno de estos elementos del grupo unitario se puede generar por medio de las constantes de estructura del álgebra. Pero bueno, ese es el chiste de este problema. Bueno, otra cosa que digamos que es que es muy práctica este método, es que cualquier cadena de Pauli se puede representar como este circuito cuántico que tienen aquí. Esta es una cosa que incluso está implementada en Qiskit. Ustedes le dicen, quiero una transformación de cadena de Pauli y Qiskit les arma un circuito parecido a este, ¿no? Y entonces es muy práctico. De hecho, ahorita estoy trabajando con un alumno de maestría en implementar una forma más rápida de esta compuerta que ven aquí, y hasta ahora le vamos ganando por un poquito a la matriz es decir, en profundidad, o sea, el número de capas que tiene el circuito, le vamos ganando un poquito a la operación de Qiskit, ¿no? Bueno, y entonces, pues el algoritmo cuántico de la evolución temporal de la matriz de densidad al final se ve como esta cosa de aquí, ¿no? Esta parte de aquí me pone el estado inicial del sistema y esta parte de aquí es la evolución temporal del sistema y todas las demás compuertas que ven tienen que ver con la tomografía cuántica, es decir, la tomografía cuántica es cómo le voy a hacer para medir el estado final, ¿no? Y una ventaja de la tomografía cuántica de este sistema es que por cómo está ideado este sistema, los elementos de la matriz de densidad son todos reales. Entonces, la tomografía cuántica es muy simple. Ahorita les voy a mostrar qué pasa cuando en lugar de utilizar mi método uso el tradicional. Entonces, bueno, y aquí lo que ven son las compuertas de las sucesivas evoluciones temporales, ¿no? Estas son las sucesivas evoluciones temporales. Ok, bueno, entonces el primer problema que resolví con este algoritmo cuántico es el típico de resonancia magnética nuclear, ¿no? Que es una onda electromagnética, en este caso está linealmente polarizada o elípticamente polarizada, como sea, pues, dependiendo de este parámetro phi. La verdad es que no me acuerdo qué hice en el ejemplo, si era lineal o qué, pero las líneas continuas representan el resultado del algoritmo clásico y las bolitas lo que representan son las mediciones que son el resultado de la tomografía cuántica, o sea que son todos esos simbolitos de medición que vieron al final más algunas otras compuertas, hago la medición y lo que me sale son estas bolitas de aquí, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo que hice es mostrar cómo mi algoritmo tiene algunas ventajas sobre el algoritmo tradicional, que consiste en dejar la ecuación de Schrödinger de esta manera, que es apilándolas, si lo recuerdan hace un momentito lo dije, que apilamos las columnas de la matriz de densidad y lo que me queda pues es como un vector. Ahora, el problema de hacer eso es que bueno, no sé si lo notaron, pero
si yo, este, mm, si yo hago eso, como lo único que hice fue apilar las matrices de densidad, como se ve aquí, entonces esas me quedan números complejos. Y la tomografía cuántica de un número complejo es muy complicada porque necesito establecer cuánto vale el módulo de ese número complejo y cuánto vale la fase. En cambio, así como lo hago yo, es un número real que puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, solamente tengo que determinar si es positivo o negativo y eso es requete fácil. Entonces, pues, eso es una ventaja. Entonces, como pueden ver, mi algoritmo hace bastante, o sea, el algoritmo clásico y el cuántico salen igualitos, ¿no? Aquí tengo que confesar que esto lo hice con un simulador cuántico porque el algoritmo es tan largo que si lo hago en una computadora cuántica como las que hay ahora, no voy a lograr medir nada porque me come la, la de coherencia cuántica, pero con la tesis esta que está haciendo mi alumno de maestría, pues tenemos los dedos cruzados de que como vamos a reducir mucho la profundidad de los circuitos, en una de esas lo podemos correr en una computadora cuántica normal y capaz que no nos sale pura basura, ¿no? Pero no sabemos. Bueno, entonces, si yo utilizo el algoritmo tradicional, como tengo puros números complejos, a la hora de medir la fase tengo un montón de problemas. Y como pueden ver aquí, solamente logro ver algunos puntos y los otros tienen tanto error que no los puedo obtener, ¿no? Mi fuente de error más grande es que cuando calculo la fase, como tengo que calcular el coseno inverso de un número, hay veces en que implica calcular el coseno inverso de un número que es mayor que uno o menor que menos uno. Entonces me sale una cochinada, ¿no? Una pregunta. Este, mm, si yo paro ahorita, entonces ya tendríamos 5 minutos de preguntas o... Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, te Bueno, entonces me voy a ir o sea, aquí lo único que les muestro es que estoy simulando un transmón y eso es muy importante por lo que les explicaba al principio, que las computadoras de transmones ahora tienen varios transmones juntos. Entonces, para simular una computación cuántica, pues yo necesitaría simular sistemas muy grandes. Y para que eso me cueste poco, lo más divertido sería utilizar una computadora cuántica para simular una computadora cuántica. Entonces, por eso estoy simulando transmones, ¿no? Entonces, aquí le apliqué mi algoritmo de simulación cuántica de la ecuación de von Neumann a un transmón, ¿no? Y bueno, en las conclusiones, lo que quería decir es que hice un algoritmo que simula la ecuación de von Neumann. Eso reduce el número de generadores porque por una cuestión algebraica, me permite escribirlo de manera muy simple, como un conjunto de compuertas sin y un conjunto de compuertas unitarias. Y aparentemente estoy haciendo algo bien porque el algoritmo clásico y el cuántico me dan lo mismo, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es hacer que ese algoritmo cuántico este, sea más rápido, es decir, tenga menos profundidad, o sea que en palabras simples tenga menos compuertas para que lo pueda correr en una computadora cuántica, en una de las de IBM, ¿no? Que es a las que tengo acceso. Bueno, y con eso, pues, iba a poner una lámina de gracias, pero no la puse. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, estamos listos, aunque sean poquitas preguntas, 2 preguntas únicamente va a dar tiempo, perdón. Ahorita te paso el micrófono. Muchas gracias por la plática, muy, muy interesante. Tengo un par de dudas. Una tiene que ver con, habla de la evolución temporal, ¿no? O sea, lo que entiendo es como que podemos a través de los circuitos en Qiskit, como que simular la evolución temporal de un sistema cuántico, ¿no? Básicamente. Sí. Y mi pregunta va orientada a, bueno, yo trabajo con unos estados muy particulares que se conocen como estados ligados en el continuo.
Y pues hay algunos prometedores experimentos o diseños de experimentos para ver si se manifiestan a nivel cuántico, ¿no? Y tienen que ver con justamente analizar estados de dispersión de determinados átomos bajo ciertas perturbaciones. Entonces, no sé si este enfoque que usted da, el que primero nos platicaba que trabaja en la ecuación de Schrödinger o en el que trabaja en la ecuación de von Neumann, puede implementarse justamente como para analizar estados de dispersión, o sea, un estado con una energía muy particular de un átomo en el régimen de dispersión. No sé si me explico. Sí, bueno, mira, desgraciadamente yo no estoy al tanto de ese problema, pero es muy fácil checar si un problema se puede poner en la forma de un algoritmo de simulación cuántica. O sea, si tú puedes escribir tu problema en términos de un número finito de niveles, o sea, es decir, si tú puedes decir, bueno, si yo tengo del nivel 1 al nivel 100, por ejemplo, Ujú. y con esos 100 niveles queda completamente descrito mi problema. Entonces paso la primera prueba, check, ¿no? Ya Sí. puedes hacer puedes hacer bueno, todavía no. Tienes que checar otra cosa. La otra cosa que tienes que checar es que tu problema se pueda poner como un problema de evolución cuántica. O sea, que básicamente sea resolver la, la ecuación de Schrödinger en el tiempo, o sea, la ecuación de Schrödinger o la ecuación de von Neumann, que las dos son ecuaciones para la evolución temporal de algún estado, ¿no? Entonces, si puedes hacer eso, entonces tu problema se puede resolver con un algoritmo cuántico. Si Ok. puedes, o sea, que lo puedas escribir en términos de un nivel, de un número finito de niveles y que lo puedas poner como una evolución temporal, ¿no? Bueno, otra cosa diferente es utilizar, por ejemplo, el algoritmo BQE, que, que es otra cosa, ¿no? Eso te permite encontrar el nivel más bajo de energía de un sistema, pero eso es otra cosa, ese es como si fuera diagonalización y es nada más para encontrar el nivel más bajo. Y ese algoritmo es muy diferente al que te acabo de mostrar ahorita, ¿no? Ok. ¿Y Ujú. alguna referencia que pueda compartir, no sé, para involucrarse un poquito más en este Eh, tipo de simulación? pues mira, para decirte algo rápido, si tú escribes en Google, escribes vectorization y Alejandro Cuno, te va a salir mi artículo, en el que planteé este algoritmo, y ahí vienen varias referencias sobre simulación cuántica. Vale, muchas gracias Ujú. y No, de qué, qué, gracias por la qué pregunta. agradable plática. Ah, qué bueno que te gustó, me alegro mucho. Y pasando a la última pregunta, esta viene desde el canal de Discord, la pregunta Daniel Valdés, un exalumno suyo de dinámica, y pregunta, Ah, desde la perspectiva de la química computacional, ¿cuál considera que sería actualmente un problema realista donde una computadora cuántica pudiera aportar una ventaja frente a los métodos clásicos, particularmente en el cálculo de estructuras electrónicas o mecanismos de reacción? bueno, qué gusto, un exalumno. Honestamente, en este momento no lo sé. O sea, porque esto cambia tan rápido que es muy difícil saber, este, pero bueno, para encontrar la estructura electrónica, yo tengo entendido que lo mejor hay un algoritmo que se llama BQE y hay otros algoritmos de optimización más avanzados que lo que hacen es permitirme calcular el nivel más bajo de energía. Entonces, si tú quieres conocer la estructura, por ejemplo, electrónica de un material, eso es una posibilidad. De hecho, yo lo he visto utilizado en la molécula de hidrógeno, pero la molécula de hidrógeno tiene muy poquitos niveles, o sea, se puede hacer con muy poquitos niveles y ya resultados muy buenos. Pero por el momento, mi impresión es que no tiene caso hacerlo con una computadora cuántica. O sea, es decir, tiene caso hacerlo con una computadora cuántica para entender el algoritmo, pero a nivel de ganar tiempo en el cálculo no sirve para nada. O sea, es mejor hacerlo en una computadora clásica. Por ejemplo, los resultados que yo les acabo de mostrar, el algoritmo, resolví un problema que tiene 8 niveles cuánticos con mi algoritmo y el algoritmo cuántico
como corría en un simulador, se tardaba 3 días, porque pues es la simulación de la simulación de la simulación, ¿no? Entonces se tarda 3 días. Y el algoritmo clásico se tardaba milisegundos, ¿no? Entonces, por ahora no tiene mucho caso. Eh, pero yo creo que es muy importante, a pesar de que todavía no se puedan hacer grandes cosas con las computadoras cuánticas, algún día se va a poder, porque yo he visto el desarrollo y promete mucho, ¿no? O sea, al principio, pues no se podía hacer nada, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, se puede hacer un átomo de hidrógeno, se pueden factorizar algunos números, se pueden, tengo un alumno que utilizó un algoritmo de optimización para las redes eléctricas en México. O sea, se pueden hacer algunas cosas, pero desgraciadamente, por ahora no hay gran ventaja de utilizar una computadora cuántica en lugar de una clásica, salvo para algunos problemas muy especializados, pero digamos, no es general que ahorita digan, qué bueno que tengo acceso a una computadora cuántica porque me va a salir mucho más rápido. Eso todavía no es obvio. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Fue una plática muy interesante. Creo que a todo el mundo nos quedó mucho más claro precisamente esta área, hacia dónde va con tu plática y las aplicaciones que estás mostrando. Muchísimas gracias nuevamente y pues desafortunadamente el tiempo nos come, ¿no? Tenemos Sí, a la siguiente ponente, pero muchas gracias, de verdad, estuvo muy al, interesante la plática. al contrario, si hay alguien que quiera contactarse conmigo, pues me mandan un email y mi email es muy fácil de encontrar, ponen Alejandro Kunold y les va a salir. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Also.